Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Los expertos saben el rol fundamental que las cañerías tienen en una construcción, pero es mejor utilizar las de cobre o PPR. En este video compararemos las características, ventajas y aplicaciones de ambos materiales. Aquí comienza lo mejor. Entre la variedad de cañerías disponibles en el mercado, el cobre y el polipropileno reforzado, comúnmente llamado PPR, sobresalen por su adaptabilidad y propiedades. Primero, hablemos de los materiales. Las tuberías de cobre son una de las variedades más tradicionales y utilizadas en construcción. Sus propiedades antimicrobianas inhiben el crecimiento de bacterias en su superficie, lo que es especialmente útil para el agua potable más limpia. Además, al tratarse de un metal, se caracteriza por su ductilidad y alta conductividad térmica. A su vez, el PPR es un copolímero de propileno con propiedades mecánicas superiores. Para esta comparación, usaremos el PPRCT Beta, ya que es la mejor alternativa que podemos encontrar en este material. Es un material liviano en comparación con los metales, lo que facilita el transporte e instalación, factores que implican un menor costo. Gracias a su pared interna lisa, minimiza la fricción del agua, lo que puede mejorar la eficiencia de un sistema de aguas y reducir la demanda en energía. En esta comparación, y debido a que cada material posee características únicas, tanto cobre como PPR reparten puntos. El cobre es ampliamente conocido por su durabilidad y resistencia ante el desgaste y el agrietamiento. También es resistente a la corrosión, pero no está libre de presentarla, ya que ciertos elementos y la exposición al agua pueden afectar el metal. Esto hace que puedan requerir inspecciones y mantenimientos con el fin de prevenirla. Además, tiene una excelente resistencia a la expansión y contracción térmica sin deformarse ni perder sus propiedades mecánicas. Es uno de los metales con mayor resistencia a la corrosión, lo que prolonga su vida y reduce la necesidad de reemplazos frecuentes. Por su parte, el PPR destaca por su resistencia, por su durabilidad, resistencia química y la corrosión. Está diseñado para soportar notables variaciones térmicas, por eso es una gran alternativa para sistemas que manejan fluidos a altas temperaturas. Tiene gran resistencia a la formación de depósitos y la abrasión por partículas duras, garantizando un flujo de agua óptimo. A diferencia de las tuberías metálicas convencionales, el PPR es inerte frente a la mayoría de los productos químicos y resistente a la corrosión por electrólisis, permitiendo conducir aguas con mayor dureza, evitando la corrosión y la formación de incrustaciones que alteren el flujo del agua. Pese a que ambos son muy resistentes, este último punto da una ventaja al PPR en cuanto a resistencia. Antes de continuar con nuestra comparación, quiero invitarlo a unirse al círculo de especialistas. Podrá acumular y canjear CMR puntos, acceder a caja preferencial, obtener un 25% de descuento en arriendo de herramientas y mucho más. Descubra todos los beneficios que tenemos para usted en circulodespecialistas.cl o en todas nuestras tiendas. El PPR se une mediante termofusión, un proceso donde las piezas se calientan y fusionan, eliminando la emisión de gases tóxicos y la necesidad de materiales adicionales. Como resultado, esta técnica produce uniones homogéneas, fortaleciendo la conexión, reduciendo puntos vulnerables y minimizando el riesgo de fugas cuando se hace adecuadamente. Su flexibilidad hace que el PPR sea óptimo para espacios limitados o instalaciones con múltiples conexiones. Y adicionalmente posee fittings compatibles con otros sistemas de agua a través de sus hilos. En el caso del cobre, sus uniones soldadas son reconocidas por su robusta resistencia tanto a la corrosión como a la presión. Sin embargo, una soldadura puede presentar puntos débiles, aumentando el riesgo de filtraciones. Además, la unión requiere soldadura de estaño o plata, pasta de soldar, soplete y gas. Todo esto hace que sea más compleja la instalación. Por estas razones, el PPR obtiene ventajas en cuanto a costos y facilidad de trabajo. Mientras que las cañerías de cobre han sido la elección tradicional y son conocidas por su robustez y durabilidad, las de PPR presentan ventajas en términos de costos, facilidad de instalación y resistencia a la corrosión. Como siempre, la decisión debe basarse en una evaluación detallada de cada proyecto, considerando uso, condiciones del agua y el presupuesto disponible. No olvide que las mejores herramientas las puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.